Hola, le damos la bienvenida a su programa Fe Joven. Los saludamos a todos con mucho cariño. Saludamos a ese joven que nos escucha por primera vez o usted que ya es un fiel oyente de este programa. Pues los invitamos que se queden y disfruten de gran compañía, que mire que tenemos un gran invitado hoy. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Karina, ¿cómo te va? Pues yo me encuentro muy bien. Bueno, gracias a Dios, todo va marchando. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy, pues como tú lo decías, Karina, tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a desenvolver ciertas cosas muy interesantes de las relaciones personales. Entre ellas, unas que son un poco más, tienen un cierto propósito. Y por ello, pues los invitamos a escuchar Dating, relaciones sentimentales con propósito. Fe joven, donde la vida real y la fe eterna se encuentran. Fe joven. Hola, ¿qué tal, Hernán? Hola, Karina. Un placer saludarles. Bendiciones para todos aquellos que nos escuchan. Sí, vengo a tratar de desarrollar la temática relaciones sentimentales con propósito. Y quería comentarles un poquito, pero antes de eso, quería presentarme. Mi nombre es Detson Flores. Actualmente estoy liderando en la Iglesia Cristiana El Salvador y espero que sea de gran bendición lo que les quiero compartir en esta hora. Bien, pues estamos entonces en la sintonía. Para ello, pues demos paso a una pregunta que tal vez nos va a abrir las puertas a discusiones o al desarrollo futuro de este tema. ¿Es el interés romántico entre personas cristianas distinto al de las demás personas? Pues para mi criterio personal yo diría que sí, porque a diferencia de las personas, decirlo de la forma vulgar del mundo, puedo pensar que en nuestra vida cristiana siempre nacemos con un propósito y también lo llevamos hacia las relaciones sentimentales en ese sentido. Siempre tenemos una dirección y seguimos un paso a paso. En este orden de ideas puedo decir que sí tenemos una dirección y un propósito. No Bueno, es Ok. yo digo que sí. O sea, nosotros no somos extraterrestres, somos seres humanos que sentimos, tenemos sentimientos, pues, y es normal que un joven en cierta edad empiece a tener interés por sentir cariño o por sentir el amor hacia otra persona. Correcto. Entonces, mi punto de vista es el siguiente. Naturalmente, nosotros no estamos exentos a sentir cosas que cualquier otra persona pueda sentir. También es cierto que cuando ya tenemos un cierto conocimiento de causas, efectos y tenemos conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros como tal, que nosotros sembremos, que nosotros demos como fruto, ya la cuestión cambia. Y Dexon, ahí tienes muchísima razón. No es lo mismo después de eso, después de tener ese conocimiento, una relación de personas que no son creyentes a personas que sí son creyentes. Pero en este momento vamos a enfocarnos un poco más en estas relaciones que tienen como base a Dios, que tienen como base al Señor. Sí, claro que sí. Y por eso les voy a compartir una cita que es bastante importante resaltarla en esta temática. Y la encontramos en el libro de Proverbios 4:23, que nos habla acerca de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En este sentido, pues podemos decir que a veces nosotros por ser jóvenes, y hablo en mi caso, sentimos emociones fuertes, todo lo llevamos al extremo sin mirar consecuencias, si las emociones son fuertes, si me siento bien estoy con la persona, si me siento mal pues ya no la quiero. Pero en este caso es importante guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice el proverbio. Así Entonces, es. Así es, yo creo que al ser joven uno siempre tiene como una impulsividad emocional. Es no sé, una ruleta o algo que uno sube y baja, los sentimientos son bastante eufóricos en esa etapa de la vida. Correcto. Bueno, añadamos un poco más, añadamos las hormonas.
Yo creo que no Sí, solamente es por la edad, es por lo que todas estas cuestiones biológicas pueden hacer en nosotros. Sabemos que ser sabios nos toma tiempo, pero todos pasamos por ese momento, como decías, de euforia, ese momento de impulsividad, ese momento en que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por el amor que decimos, que a veces mal llamamos amor, pero a veces es solo una atracción. Y eso me lleva a otra pregunta. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que quiero que la desarrollemos en este momento. Y tiene que ver con lo que te gusta, te conviene. A veces lo que nos gusta no nos conviene. Y esa es así es, totalmente. otra contradicción o otra afirmación en este sentido. Y pues quería basarme también en otra cita bíblica, sí. Y la podemos encontrar en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Así es. Igualmente, uno como mujer siempre se preocupa por estar lindo, o de pronto el joven se preocupa, ay, pero mira qué bonita. Pero resulta de que eso es vano, porque eso va a pasar. Vamos a envejecer y vamos a ver unos cambios donde ya no vamos a ser tan bonitas que cuando tenemos 15 o 16. Y eso es algo que cuando uno es joven no lo acepta, no lo admite o no, o sea, no, total, no, como no lo está viendo en el momento, pues no sabe, no lo sabe manejar. De hecho, bueno, todos sabemos que nosotros los hombres, por lo menos, las cosas nos entran más por los ojos. Eso siempre es como un saber popular. Y las mujeres se dice, ¿no? Que las cosas, el romanticismo o el poder conquistarlas, por ejemplo, entra por el oído, por el oír. Pero bueno, quisiera hacer un paréntesis ahí. No significa que una mujer bonita no convenga. Ahí lo que nos está queriendo decir es que es vano, o sea que hay que mirar mucho más allá de la hermosura de la mujer, ¿cierto? Exacto, y hacernos preguntas, como les digo yo, preguntas problemas. Por ejemplo, ¿esa persona ama a Dios? O tal vez respeta, respeta en el sentido de la palabra. ¿Tiene carácter hacia las cosas de Dios? ¿Está centrada? ¿Es impulsiva? ¿O actúa con la razón? ¿Tiene a Dios como centro? Son preguntas, problemas que vale la pena evaluar antes de mirar eso. Sí, incluso para aquellas personas que no son creyentes y nos escuchan, creo que todos tenemos este tipo de Controversia, se podría decir, un sí, pero desafío más que interno. controversia, más que desafío, como aplicamos este tipo de filtro para ver con quién vamos a estar. De hecho, cuando las mujeres deciden emparejarse con alguien o los hombres deciden estar con alguien, entonces buscan una persona no solamente por su belleza, también por cómo son, cuáles son los talentos que tiene o de pronto qué cosas hace, si trata bien a la persona. En muchos casos ya exagerados o tal vez más artificiales, podría decir yo, ver si tienen no sé, recursos económicos, facilidades económicas o influencia, etcétera, etcétera. Si nosotros, no conociendo tal vez de la palabra, no conociendo, no teniendo esta sabiduría, podemos hacer estas evaluaciones de las personas con los cuales vamos a estar, porque es muy importante ser sabios e inteligentes para compartir estos momentos, porque serios daños pueden ser causados de manera sentimental e incluso de manera física cuando nos metemos con la persona equivocada. Correcto, y eso también nos lleva a que esas relaciones sentimentales deben llevar una dirección, deben ir directo hacia, hacia algo que nos llene, en este caso es Dios, porque no podemos dar amor sino conocer la definición de amor, que es Jesús, ¿cierto? La definición de amor es Jesús. Y en el libro de Amos 3:3 nos dice y nos plantea la siguiente pregunta. ¿Andarán dos justos si no estuvieran de acuerdo? Yo diría que si existe una relación, existe este tipo de acercamiento, es porque ya hay un acuerdo en sí, en lo que quieren, donde se están visionando en ese sentido. Entonces, yo diría que estas relaciones sentimentales deberían tener una dirección. Como un punto en común, se podría decir.
Sí, claro, así es. Sí, bueno, estas relaciones, ustedes saben que esto no pasa de buenas a primeras. Conocer a alguien, hay veces que al ver a esa persona enseguida nos trae ese sentimiento de atracción, si es conforme a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? De esa persona, después la estatura, tal vez la forma de su cara, los ojos, el color, etcétera, etcétera, las cosas físicas. Pero también por eso es necesario que nos tomemos el tiempo, porque como lo decían ustedes hace un rato, todo lo que es físico en algún momento decae. Todo lo que va a desaparecer, las características físicas que de una u otra manera podamos tener que son atractivas, cuando va pasando el tiempo van cambiando. Pero por eso es que nos debemos tomar el tiempo para conocer a esta persona, y yo creo que ahí es donde vamos a mencionar por primera vez esta palabra, y es una palabra que muy pocos en esta actualidad se toman en serio, y es el noviazgo. El noviazgo, claro. Bueno, si vamos a hablar del noviazgo, cabe resaltar que el noviazgo no es el fin de la relación, como muchos pensamos. Ya pasamos por la etapa de la conquista, Conocernos. Ujú. enamoramiento, y ya el noviazgo es el fin de esta relación, pero y no es así. El noviazgo es más que una etapa de preparación en el cual podemos conocer a esa persona, decidir qué queremos a futuro, qué podemos visionar también y centrarnos en esa visión. Pero si nosotros no nos centramos en esa visión, estaríamos no teniendo un rumbo, no teniendo una dirección en ese sentido, y puede que esas relaciones sentimentales terminen de una forma catastrófica, y así me voy al inicio. No guardamos nuestro corazón en ese sentido. Y también la Biblia nos enseña que el amor es bondadoso, es pasivo, no es rencoroso, es paciente, y todas esas cualidades creo que, aunque la Biblia nos las ilustra demasiado lindas, creo que al momento de tener ese tipo de relaciones sentimentales, en este caso el noviazgo, creo que todas esas palabritas que nos enseña la Biblia, creo que las aprendemos de la manera más cruel, por decirlo de esa forma. El Sí, Con la amor es sufrido, experiencia, claro, sí. con la experiencia. de la manera más difícil, podríamos decir. Sí, es cierto lo que tú dices, Delson. Voy a añadir algo a lo que tú dices, pero quiero resaltar algo primero, ya que nos saltamos al noviazgo. Quiero resaltar algo que dice la palabra en Mateo 19, del 10 al 12, en donde pues nos comenta que, bueno, no es obligatorio que todo el mundo esté en una relación sentimental. Hay veces que nosotros podemos decidir no estar, no tener ninguna relación sentimental, y eso está bien. Y más si tomamos el tiempo ese para hacer otras cosas, edificar nuestra vida, en lo académico, en lo laboral y sobre todo en lo espiritual, si estamos sirviendo, por ejemplo, tomar ese tiempo para servir como tal. Porque a veces damos como por sentado el hecho de que como somos seres humanos jóvenes, es obligatorio que tengamos pareja. No creo que, y además la palabra lo expresa, no creo que deba ser así, o sea, en ese término de obligatorio, porque o no es el tiempo, a muchas veces, o la persona tiene que madurar muchos aspectos primero antes de poder, o solucionar cosas personales antes de poder tener la suficiente madurez como para estar con otra persona. Así es, tú lo has dicho. Debemos tener esa madurez. Y quería llevarlo hasta allá. Quería aportarle algo acerca de lo que acabas de decir, acerca de construirnos personalmente y todo eso. Y para eso también nos ayuda Dios. Dios nos enseña muchas cosas. Dios nos enseña cómo debemos llevar nuestra vida. Tenemos un manual que es la Biblia. Pero en este caso, visionándolas a las relaciones, al noviazgo y todo eso, creo que el noviazgo sí te prepara para todo eso, pero primero tienes que enfocarte en ti, en el trabajo, en los estudios y todo eso. Y Correcto. por acá también tengo, digamos, un versículo que le puede dar peso a mi argumento, y es el versículo Génesis 2:24, que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. O sea, eso quiere decir que sí va a pasar, pero no es en el momento en que nosotros creamos, o de inmediato o enseguida, sino que allí hay un proceso.
Ahí hay un Exactamente, proceso. así es. Y sí, Sí, sí. y como todo proceso lleva sus altos y bajos, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco, ¿cuáles son los propósitos de noviazgo? Así como estabas comentando ahorita, como decías, conocerse entre las dos personas, ¿no? Conocer a esa persona y un segundo punto sería conocer mis reacciones con respecto a esa persona, porque no solamente es conocer a la otra persona, cómo es, cómo actúa, sino, y si esa persona responde de una manera, y si a esa persona no le gusta lo que yo hice, y si esa persona se entristece con lo que yo digo, entonces yo tengo también que conocerme a mí mismo cuáles son las reacciones o cómo debo actuar yo en respuesta a eso de esa persona. Y finalmente, pues el noviazgo lo que hace es adecuar todo aquello que podamos adecuar para el matrimonio. ¿Eh? Claro, en ese sentido creo que es donde más nos cuesta. Ese sentido es el más difícil. Las cosas que debemos cambiar, las actitudes, los pensamientos, incluso la relación en sí. ¿Qué aspectos negativos tengo yo digamos, no le estoy aportando a ella? ¿O qué Me, aspectos te positivos aporta. puedo también rescatar de eso? Y ese proceso del noviazgo diría que te enseña muchísimas cosas, pero no siempre es a la buena, como es. Porque a veces la mejor forma de aprender las cosas es que Dios nos lleve al fuego para poder ser moldeados, para que pueda ablandar esa masa del alfarero, por Sí, decirlo de esa Sí, sí, forma. es que en las claro. relaciones no todo es agradable, no todo es color de rosa, así como tú lo dices. A veces hay que pasar por diferentes dificultades para uno también conocer a la persona. Sí, eso no, Porque no es solamente un noviazgo o en una relación conocer los aspectos buenos de la persona, porque tú después, entonces te vas a dar cuenta de que no la conociste lo que tú deberías conocerla. Sí, exacto. Y bueno, me devuelvo a lo que estaba diciendo. En ese sentido, pues podemos saber moldearnos, en el sentido de que qué aspectos podemos cambiar para mejorar, para no herir los sentimientos, porque esa también es importante. sí, A veces los jóvenes y a veces las personas también suelen herir los sentimientos sin tenerlos en cuenta. Pero esa etapa nos ayuda a comprender, nos ayuda a ser responsables, también nos ayuda a tener una visión, nos ayuda a ser más comprensivos en muchos aspectos. En claro que muchos sí. aspectos nos ayuda a ser muy comprensivos. Sí, de hecho, yo puedo decirlo de mi propia experiencia, cuando antes de tener la última relación que tuve, que es la que tuve con la que ahora es mi esposa, comparándome con antes, cómo era cuando éramos novios y ahora, puedo decir que en ciertos aspectos no soy la misma persona en ciertas circunstancias, ¿verdad? Porque uno, como dices tú, va uno cambiando ciertos aspectos que ya a esa persona no le agradan. Entonces, uno no pretende vivir en lucha, en pleitos ni peleas todo el tiempo con la persona que está junto a uno. Entonces, y hay cosas que uno tiene que estar moldeando, y a veces cosas que rechinan. A veces es difícil, como tú dices, a veces uno lo aprende a las malas y a veces los caracteres de las personas no son un amor. Y tenemos bien en claro que somos nuevas criaturas, pero siempre hay un choque. O sea, no todo es color de rosa, siempre hay choques dentro de la pareja como novios y luego después trascienden a la relación matrimonial, pero siempre hay choques. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como seres humanos tenemos diferencias y esas son cosas que aprendemos a tolerar, aprendemos a sobrellevar y el amor como tal no es el sentimiento. Escuchaba yo un día que el sentimiento como tal del amor se acaba en unos meses. Ese ritmo que uno tiene de amar a alguien de manera fisiológica se va acabando porque ya el cerebro se va habituando, ¿verdad? Pero cuando ya eso se acaba, queda es la relación desnuda. Esta relación desnuda, si uno no aprende a amar, como dice la Biblia, que es una decisión, amar es decidir amar, entonces todo se va a acabar. Bueno, yo quisiera complementar eso que tú decías, Hernán, y es que somos diferentes y hay algo que tener en cuenta. Son dos personas que vienen de dos familias diferentes, con padres que le enseñaron de pronto cosas diferentes. Puede que sean personas que hayan sido instruidas de la palabra, puede que no,
pero vienen con crianzas diferentes. Y cuando tú te unes con otra persona, sí hay que tener, como así decías tú, hay que ser como empáticos al momento también de estar con otra persona, porque vienen de diferentes lugares y tienen para convivir entonces o para aprender a conocerse, se van a dar normalmente esos choques porque son diferentes personas. Así es importante también eso. Y bueno, quería resaltar una frase que me está dando vueltas en la cabeza desde que empezamos. Y es una frase que aprendí, de hecho, de, desde mi experiencia, por decirlo de esa forma, en el sentido de aprender a escuchar y teniendo en cuenta de que estamos hablando acerca de que son dos familias diferentes, uno de los requisitos, por decirlo de esa forma, era que tuviera un corazón cristocéntrico, que Cristo sea el centro. Porque si el Cristo es el centro, todo iba a marchar de la forma correcta a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos malos y también de los momentos buenos. Aprendemos muchas cosas si tenemos como definición del amor al amor verdadero, que es Cristo, un corazón centrado en Cristo. Así es, definitivamente. El hecho de ver las relaciones iniciales, cuando nos conocemos, cuando ya nos volvemos novios, por ejemplo, ya tenemos ese, pues estamos embarcados en la relación como tal. Si comenzamos todo eso con agarrados del Señor, todo va a marchar mejor y obviamente, aunque tengan altos y bajos, aunque tengan choques y lo demás, si la cuestión es del Señor, si la cuestión es de Dios, si la voluntad de Dios es esa, de que se conozcan, de que tengan un noviazgo, de que terminen con el propósito de estar juntos para siempre, entonces el Señor lo hará, bendecirá esa relación con todo. Eh, pero antes de ir de pronto al punto de la culminación en el matrimonio, quisiera saber, a ustedes les hago esta pregunta, ¿cómo saber cuándo estoy listo para un noviazgo? Porque una cosa muy diferente es cuando yo estoy, por ejemplo, me gustó alguien, me atrajo, porque todo comienza por la atracción, pero eso no lo es todo, eso desaparece o tal vez no desaparece al instante, pero ya hasta ahí ese cuento queda corto. Pero ¿cómo sé yo cuándo estoy listo para embarcarme en esta cuestión del noviazgo? Pues primeramente tenemos que hacernos una introspección, tenemos que sanar diferentes aspectos, porque no podemos estar en una relación porque nos sentimos vacíos, porque nos sentimos solos. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso, a medida de que nos adelantamos en ese paso, creo que nos va a afectar en esa relación de noviazgo, porque no lo estamos haciendo por las razones correctas, sino por el hecho de no estar solos. Entonces, al saber que yo estoy lleno y no me falta nada, creo que eso es un indicio de que estoy tomando la decisión correcta. Ahora, también se puede consultar con Dios. Dios también nos da la respuesta Claro que sí. en ese sentido. En eso te voy a apoyar aquí en algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Tú bien has respondido, me parece muy acertada tu respuesta. Además de eso, bueno, primero no debo buscar a alguien porque me siento solo, porque igualmente si puede ser alguna persona, también podría ser un objeto, un Un animal. deporte o una mascota, ¿verdad? Sí, sí, Una yo mascota escuchaba, para no escuchaba a un sentirme... pastor que decía, el pastor de joven decía, bueno, si usted se siente solo, cómprese un perro y cuídelo. Cuando usted aprenda a tener a cargo a otra persona y no se sienta solo, entonces ahí sí piense en un noviazgo. Y hay que tener en cuenta de que Dios llena todos esos vacíos. Sí. Entonces, a veces ese vacío no viene de no estar con alguien, sino De la de aus- de la aus- estar lejos de la persona principal, que es Dios en este caso. Otra cosa a considerar, ¿tengo suficiente madurez espiritual? ¿Será importante eso para iniciar un noviazgo? ¿Tengo suficiente madurez espiritual? Yo diría que sí es importante, la verdad, porque como te digo, si Dios no es el centro, pues definitivamente no estamos llegando a nada. Porque si Dios no es el que toma la dirección de esa relación, pues definitivamente nos lleva al Va fracaso, a la ser desilusión y no vamos a estar cuidando nuestro corazón y podemos sufrir a corto, mediano o largo plazo en ese sentido. exactamente. Y de hecho,
eso nos lleva a otra cosa. ¿Cómo estoy yo en mi dominio propio? Si no soy suficientemente espiritual, me va a llevar también esa misma pregunta a decirme, bueno, si yo soy el que mando en mi voluntad y no es el Señor y no tengo esa fuerza espiritual, no voy a tener dominio propio y ahí voy a cometer errores ya no solo espirituales, ya son errores de otro tamaño, ¿no? Y ahora ahí puedo ir, realizar de pronto cosas que el Señor no, con las que no está de acuerdo. Puedo ver a mi novia no, más que como alguien con quien crecer, alguien en donde depositar mis deseos sexuales, por ejemplo. Entonces, el dominio propio es muy importante, importantísimo en esto, porque no porque, porque seamos cristianos, el deseo sexual se ha desaparecido. Para nada. así es, totalmente. Está tal cual como cualquier otra persona, pero la ventaja que tenemos, que eso siempre la recalco, es que no estamos solos dominándonos, sino que el Señor está con nosotros y eso sí nos hace diferentes. Pues controlarse para qué, dirán. Si lo que yo busco es satisfacerme a mí mismo o satisfacer a otra persona. En este aspecto, ¿no? En este aspecto. Tan comprometido estoy yo con mis estudios o con mi trabajo? Eso es algo que también me va a ayudar a saber si estoy listo para un noviazgo, porque imagínense, si el noviazgo es una proyección, uno no vive del amor. ¿O sí, de eso? No, definitivamente no. Las cuentas no se pagan con amor, las cuentas se pagan con dinero y sí es verdad. Yo creo que en este punto sería prioridades. Sería la palabra. Cada uno es diferente, ¿verdad? Y tenemos diferentes formas de pensar, pero sería bueno decir qué prioridad tengo en este momento. ¿Es así? ¿Es el Así. noviazgo? ¿Es el estudio? Sí, entonces eso también nos ayuda a definir si estoy listo o no estoy listo. Porque si mi prioridad en este momento es que mi formación académica o mi formación espiritual es mucho más importante, pues voy a relegar la cuestión de noviarme para un momento posterior. Pues respondimos una respuesta bastante importante, que es saber cuándo es el tiempo. Y yo creo que si estamos en una relación y tiene dirección y tiene visión, pues yo diría que lo más importante es trabajar en uno mismo y trabajar en lo que nos va a, digamos, nos vamos a valer en el futuro, en ese Sostenerse. sentido. Sí, En ese sentido, exactamente. entonces, Eso creo no que quiere decir que, bueno, de pronto usted le guste a alguien y empiece a hablar con esa persona mientras está estudiando, porque muchos dirán, no, pero ¿qué totalmente, están diciendo? totalmente. Sí, sí, claro. Cierto, es bueno aclararlo para que el que nos escuchen diga, no, pero están diciendo que uno no, sí, sí puede, pero aquí lo que le estamos diciendo es que hay que tener prioridades y organizarse en las prioridades para que eso más adelante no vaya a ser de pronto un impedimento. Porque incluso uno cuando es de novio gasta dinero. A Invita comer algo, una sí, invita a la salida, chica a salir, invita a comer y así. Entonces, de todas comprarle maneras, debe tener, regalos. sí, bueno, sí, los Cierto, regalos llegó el en día del amor y amor y amistad, San amistad, Valentín, exactamente, su en el aniversario, en el cumpleaños. cumpleaños, etcétera, Claro, etcétera. Esas son cosas porque que uno dice, de todas maneras, estoy yo preparado para eso. Tengo la chequera lista para la tarjeta lista para eso. Son cosas que también le dan a uno que pensar. Son tal vez aspectos muy mínimos, pero oye, de pronto les van a hacer ustedes que son jóvenes, los habían considerado antes. Entonces es algo importante. Algo, Dexon, que decías hace rato sobre la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que inicie una relación. Y además de eso, es el tiempo apropiado, también lo estaban mencionando. Finalmente nos lleva a pensar en algo. La persona con la que yo quiero establecer una relación es la adecuada. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber que con la persona que quiero es la adecuada? Ujú. Pues primeramente que esté centrada en Dios. Como decía, lo vuelvo a recalcar y lo diré 1000 veces. Un corazón cristocéntrico, ¿cierto? Y también la palabra nos ayuda a responder esa pregunta. Ujú. Pues voy a citar a Eclesiastés, libro que nos da bastantes consejos a nosotros los jóvenes. En ese sentido, pues Eclesiastés 4:12 nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso quiere decir que una relación está conformada por dos, pero una relación de verdad, una relación que tenga un propósito, está ligada a 3. Es decir, Dios, tú y yo. Entonces, eso nos ayuda también
a determinar si es la persona correcta o no es la persona correcta. Bueno, yo Corre- diría que eso que acabas de decir, eso es excelente. Y voy a lo siguiente. ¿Sería entonces Cristo la garantía de que hay un propósito en eso? Sería la garantía. Sería lo que yo diría con lo que tú acabas de decir. Si yo no soy cristocéntrico, la persona con la que yo estoy, no hay garantía de que funcione. Correcto. Y ahí voy a añadir algo que creo que, no sé si lo habrán mencionado en este momento. Debo estar con alguien, y hago resumen, debo estar con alguien que busque igualmente a Jesús. Segunda de Corintios 6, 14, 16 nos habla del yugo desigual. Y en eso del yugo desigual, quizá lo malinterpretamos o tal vez quizá le damos libre interpretación más bien, libre interpretación. Pero el yugo desigual es algo que es muy, muy, muy serio, una cosa muy seria, porque ser cristiano no me transforma en un extraterrestre, no me transforma en otra persona de inmediato, no me transforma en un ser angelical. Ser cristiano, pues me da unas garantías, pero yo no puedo estar con algunas personas que tienen, como tú lo decías, Dexon, que tienen otras cosas en la mente, otros propósitos, otros gustos. eh, Esa relación no va a ir a ningún lado. Ahora, también podemos decir que no solamente el yugo desigual se lleva a la visión de que no eres cristiano, eres cristiano. Exactamente, ahí va. También siendo cristianos Correcto. podemos ser yugos desiguales, porque el Sí. yugo desigual es decir, por ejemplo, que lo que te aleja de Dios, lo que te impide buscar a Dios, lo que te tropieza para ir caminando con Dios. Y lo quiero llevar a una ilustración y quiero que aquellos que nos estén escuchando se hagan el imaginario allá donde estén. Y es un ejemplo. Yo centrado en el propósito de Dios, en la dirección de Dios, estoy arriba. Y aquella persona que no está centrada, que te está impidiendo cosas, está abajo. ¿Qué es más fácil? Respóndanme la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Jalar para arriba o jalar para abajo? Para abajo. De hecho, yo ya te iba a hacer esa misma porque un pastor nos lo enseñó. El que está abajo siempre, siempre va a jalar. Y también quería complementarte algo. Estamos ante la antigravedad. Sí, sí. Estamos antigravedad, Sí, sí. sí. Y además de eso quería complementar algo, y es el yugo desigual también en las decisiones. Si por lo menos hay una pareja, si se puede llamar así, o un noviazgo en que de pronto la mujer se proyecta a estudiar, especializarse, viajar y no conformar una familia, y el hombre si quiere formar una familia, que su esposa esté allí, es un yugo desigual. Porque Muy desigual. cuando se casen, entonces cada quien va a jalar para su lado y no sería el cordón de tres dobleces ahí, de ahí cada quien coge para su No, lado. y mire, la metáfora del yugo desigual es realmente el yugo cuando los bueyes estaban arando. Imagínense ustedes un buey jalando hacia adelante y otro hacia atrás. ¿A dónde va eso? Desarman el yugo, desarman el arado. Entonces, es algo que lo decía muy bien y hay que repetirlo. El yugo desigual, sí, principalmente habla de aquellas personas que son incrédulas y las que no son, y las que no lo son, las que creemos. Pero también dentro de los que somos creyentes hay yugos desiguales porque hay mentes que son muy distintas, piensan muy distinto y tienen proyecciones y proyectos muy distintos. Bueno, quisiera pues hacer aquí la explicación y es cuando hablo de que la persona quiere estudiar y viajar no significa que teniendo una familia no lo pueda hacer. Estoy hablando de la mujer que no quiere tener hijos y que el hombre sí quiere tener hijos y formar una familia. Entonces, Entre eso, otras cosas también, ¿no? exactamente, porque de pronto la mujer quiere ser liberal, pero el hombre quiere de pronto que esté con él, que se dedica a la familia, que pueda estudiar, que pueda viajar, pero ella no quiere tener hijos. Entonces, son cosas que se deben manejar mientras se conocen o durante el noviazgo, porque son cosas que después ¿verdad? Pues dividir. Bueno, voy a añadir algo aquí antes de discutir algo sobre eso, y es que además de que no debemos pues, darle paso al yugo desigual, también debo comprometerme con la pureza. Ya habíamos hablado algo tocado como dos términos sobre esto, pero en Santiago 4:7 nos insta
a resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿no? Y también en la parte de 1 Corintios 6:18 nos habla explícitamente de huir del pecado sexual. ¿Por qué lo digo? Bueno, ya lo había mencionado, porque si nosotros buscamos oportunidades para estar en solitario con aquella persona que es ahora nuestra novia o el que es el novio, por alguna u otra razón se nos olvidó que éramos cristianos en el momento por dar besos apasionados, por dar caricias que no son las correctas en el momento de estar en un noviazgo, entonces vamos a terminar haciendo cosas que realmente a Dios no le agradan y que no estamos llamados a hacer mientras nos estamos conociendo. Hay otras cosas que están guardadas absolutamente y solo sí y solo sí para cuando nos casemos. Los deseos humanos no desaparecen, los deseos humanos están con nosotros. Debemos ser extremadamente cautos con esto porque es algo que puede ocurrir, no a todos nos puede ocurrir. Y son signos de alerta para que podamos tomar decisiones tempranas y que no nos afecten nuestra vida espiritual, nuestra vida física y el buen testimonio. Así es, cabe aclarar que pues Dios no condena el sexo. Lo que lo condena es que se haga antes del matrimonio, porque el Señor lo creó para hacer cuando ya estemos en matrimonio, ¿oyó? Para que quede la aclaración aquí a los jóvenes. Y por algo el Señor lo hizo. Siempre piensen eso, por algo el Señor lo hizo. Entonces la invitación es a mantenerse puros y esperar el momento indicado. Delson, ¿cuáles serían aquellos signos de alerta, como yo mencionaba, que me van a decir, no voy por el camino que es, con respecto al noviazgo como tal? Pues ya tocamos algunos aspectos, ya tocamos la mayoría, por decirlo de esa forma, pero si me preguntan cuál sería los indicios o las señales por las cuales nos indican que no vamos por el camino correcto, pues ya sería en el sentido de los ideales. Si no compartimos los mismos ideales, ya lo Así habíamos es, mencionado, pues sí. ya es un indicio de que también no vamos por el camino correcto. Otro indicio para indicar eso serían las maneras de pensar. Pues podemos tener la misma convicción, pero las maneras de pensar diferentes, y eso a veces puede chocar en ese sentido. Y bueno, la mayoría de las cosas ya las hemos tocado, pero considero que las más importantes son esas. Yo Es, diría que también sería bueno tener en cuenta que a veces, como tú decías, si las personas son demasiado diferentes, evaluar eso, porque a veces de pronto la persona, uno de los dos es muy retraído y la otra persona es demasiado extrovertida. Habría que encontrar un punto en común, porque estar en ambos extremos los alejaría el uno del otro. sí, Entonces habría que tener en y cuenta muchísimo eso. heriría también sus susceptibilidades, las personalidades, sería caótico para ambos. Pero hay otro también que no hemos mencionado y es la falta de comunicación. Cuando en la pareja, bueno, voy a utilizar una metáfora. Bueno, que sea en el noviazgo, así como va a ser en el matrimonio. Entonces, si en el noviazgo, en mi relación previa, va a faltar la comunicación, hay pleitos a todo momento, hay peleas, discusiones, hay dudas sobre si ese va a ser el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, si esa va a ser la madre de mis hijos, el padre de mis hijos. Si ya fui a la segunda base, corrí a segunda base con respecto a lo sexual. Hay avances sexuales que no son agradables a Dios. Las familias, incluso las familias de mi novia y las familias del novio, por ejemplo, no se gustan, no están de acuerdo con esta Relación. relación. Y sobre todo también lo que ya hemos mencionado, que del yugo desigual. Imagínate, si todas estas señales de alerta están, es mejor, en mi opinión, es mejor dejar las cosas donde están que seguir, porque el precio a pagar va a ser muy, pero muy alto, muy alto. Así es. Bueno, cabe pues aclarar que cuando están en noviazgo es diferente porque cada uno está en su casa, cada uno de sus papás le ayudan económicamente y ya después cuando de pronto usted está en el matrimonio ya las cosas van a ser diferentes. Pero la comunicación debe ser la misma. ¿Por qué? Porque
ustedes como jóvenes de pronto no pagan un recibo, no tienen a cargo de pronto unos gastos, pero ya cuando ustedes están en el matrimonio, ya vamos a hablar un poquito acá del matrimonio, ya ustedes tienen que estar a cargo uno del otro. Entonces, tener en cuenta eso, que la comunicación no debe fallar ni en el noviazgo ni en el matrimonio. Totalmente de acuerdo con ustedes. La comunicación es vital. La comunicación es vital para que esto fluya de la mejor manera, por así decirlo. Y considero que si no hay comunicación, pues se pierde todo. Incluso la relación con Dios se lleva a través de la comunicación que tenemos con Él, hacia el acercamiento que, que le dedicamos. Entonces, pues, excelente. Estoy de acuerdo con ustedes. Ok, bueno, ahora los invitamos para escuchar la cápsula del Evangelio al Día. Que tu flow no lo apague la gente. Sé la luz que se enciende y rompe presente. Con su palabra yo limpio el corazón. Ey, recuerda a tu creador, esa es la misión. Esa es la misión. Ey, recuerda a tu creador, esa es la misión. Esa es la misión. ¡Fe joven! Esta cápsula del Evangelio al Día está en Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que les recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No es a través de algo que yo haga, una penitencia que yo pague, no es a través de ningún sacrificio humano que yo voy a acercarme a Dios. Solamente es creyendo en el nombre del Señor es que puedo yo ser elevado al término de ser considerado hijo de Dios. Entonces, a todos aquellos que están en relaciones tal vez no muy buenas, un poco caóticas, no olviden, por favor, pedirle al Señor que entre en sus vidas, que Él, además de ser compasivo, de ser bondadoso, de ser amoroso, es un Dios de orden, les va a dar y enseñar a cómo tener orden en todo los aspectos de su vida, incluso en este que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con las relaciones con otras personas de esta forma. Tenemos la fuerza, tenemos la fe. Junto a ti, siempre de pie. Somos luces en la oscuridad, brillando con la amistad. Somos luces en la oscuridad, conectando en la verdad. Bueno, para el reto de esta semana tenemos el siguiente. Guardar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para esa relación sentimental con el fin de que tenga un propósito. Ahora, nuevamente, bueno, en una frase de Edson, pues resúmenos y además de eso nos acompañas orando por estas personas que nos escuchan, por aquellos que de pronto tienen dudas en cómo entablar estas relaciones sentimentales que tengan un propósito bueno conforme a la palabra. Pues la conclusión que saco de toda esta conversación es más bien eh, tener una dirección de saber dónde estoy y para dónde voy, de tener a Dios como centro y hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra, a cuidar nuestro corazón, a estar ligados a ese cordón de tres en este sentido. Y puedo decir también que tenemos dirección teniendo un corazón cristocéntrico. Bueno, muchísimas gracias, Delson, por esos conocimientos, datos y además tus apreciaciones en este nuestro tema de dating, relaciones sentimentales con propósito. Así es, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo una temática que para muchos es esencial, importante y que a veces no la tenemos en cuenta, Señor. Padre, bendice a todas las personas que escucharon este podcast y que entendieron el mensaje, Señor, de tu palabra, Señor, que puedan llevar
un corazón centrado a ti con propósito, que puedan guardar su corazón, Señor, que ellos puedan saber cuál es su dirección, a dónde están, para dónde van, y que tú seas guiándolos, Señor, en cada paso que den, Señor. Tómalos de la mano, Señor, guíalos y no los sueltes jamás, Señor Padre. Bendice cada vida, Señor, bendice cada corazón, bendice cada relación que va conforme a tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Amén. muchísimas gracias por estar aquí, Delson. Gracias a todos los oyentes. Los invitamos que sigan escuchando nuestros programas, que los compartan con alguien y para que la palabra llegue a quien lo necesita. Y bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Los esperamos en el próximo programa. Ok, entonces nos estamos escuchando, nos estamos viendo en la próxima. Bye bye. Que nadie te desprecie por tu edad, rompe la hostilidad. Sé ejemplo en la palabra, en la conducta y la verdad. Guardando su palabra, la mejor de las ofrendas. Ey, acuérdate del Señor Jesús en tu juventud. Ey, acuérdate del Señor Jesús en tu juventud. Y cuida siempre tu virtud. ¡Fe joven!